Aquí comienza el noticiero de la Arquidiócesis de Bogotá. Noticias, actualidad, entrevistas, testimonios, invitados especiales y mucho más. Noticiero de la Arquidiócesis de Bogotá. La acción de la Iglesia Católica en la ciudad. Muy buenos días a todos los oyentes que en este momento se conectan en Radio María con el espacio de la Arquidiócesis de Bogotá, con el noticiero de la Arquidiócesis de Bogotá, donde les contaremos toda la acción de la Iglesia Católica en la ciudad. Recuerden que todos los temas que tratamos hoy los pueden encontrar de manera más amplia en nuestro sitio web www.arquibogotá.org.co y en El Catolicismo, el periódico virtual de la Iglesia Católica, www.elcatolicismo.com.co. Bueno, y estamos también en todas nuestras redes sociales. Hoy tenemos un invitado muy especial. Bueno, pero antes voy a saludar a mi compañera Aglaya Alvarado. ¿Cómo amaneció hoy sábado? Pues yo siempre amanezco como muy entusiasmada los sábados ahora porque tengo programa de radio. Bueno, así llueva, así haga sol, aquí estamos. Aquí estamos. Bueno, padre Daniel Saldarriaga, él es el director ejecutivo del Banco de Alimentos de Bogotá. Gracias, padre, por venir hoy sábado a acompañarnos, a contarnos de toda esta gran obra. Muchas gracias por esta invitación y muchas gracias a todos los amigos de la Radio María, a los que por razones de enfermedad, a los que por razones de trabajo, estando encerrados, por otras razones también, por las que de verdad nos movemos a orar por ustedes, están conectados y quieren oír una radio diferente, quieren encontrarse con la oración y con las buenas noticias. Estas mañanas de los sábados suelen en la Radio María hacer que muchos de nosotros nos queramos mantener conectados porque la arquidiócesis se comunica, pero también encontramos otras noticias de otras iglesias de nuestra América Latina y del mundo conectadas a la Radio María. Así es, padre Daniel, y tendremos muchos temas para desarrollar hoy sábado. Por ejemplo, el tema de los jóvenes muy activos aquí dentro de la Arquidiócesis de Bogotá, a propósito de la exhortación del Papa Francisco la semana pasada, donde fue dedicada netamente a esa evangelización de la juventud. Es un tema que nos ampliará más adelante Aglaya Alvarado, y también hablaremos un poco de lo que es la Vicaría de Evangelización. ¿Cuál es su misión? ¿Cuál es su obra? ¿Cuál es su trabajo diario? Y como siempre, el padre Rafael de Brigar, el director de comunicaciones de la Arquidiócesis de Bogotá, nos trae su editorial, relacionada obviamente con el tema actual que son los jóvenes, la evangelización y cómo que lleguen y sean más fuertes y activos dentro de la iglesia. Adelante, padre Rafael. La hora de los jóvenes. Ha publicado el Papa Francisco un documento titulado Cristo vive, dirigido en primer lugar a los jóvenes y también en segundo lugar a toda la Iglesia de la Comunidad Universal. Recoge este documento los frutos del reciente sínodo dedicado precisamente a la juventud y que tuvo como elemento novedoso que en él participaron tanto los prelados de la Iglesia como muchos laicos, especialmente jóvenes. Ha sido una ocasión muy interesante de construir un documento de la Iglesia con una inmensa participación de los laicos, y en todo el documento se siente esa presencia, sus opiniones, sus conceptos, sus preocupaciones, sus propuestas. Los jóvenes han sido siempre una gran preocupación y una gran ocupación de la Iglesia. Tanto en las diócesis como en la Iglesia Universal, constantemente ha habido iniciativas de todo orden para hacerles presente el Evangelio de Jesucristo. Recientemente, por ejemplo, se llevó a cabo la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá con una asistencia numerosísima, como ha sucedido ya también en otras ocasiones. La Iglesia tiene hoy en día como dos preocupaciones respecto de los jóvenes. Una, cómo llegar a ellos efectivamente con el Evangelio. ¿Cómo evangelizarlos? ¿Cómo mostrarles un Cristo atractivo que los ilumine, que los guíe, que los oriente? Pero sobre todo, ¿cómo lograr que estos queridos jóvenes se abran a la voz de Cristo, que como decía el Papa Benedicto, nada quita y todo lo da? Y en segundo lugar, le preocupa también a la Iglesia cómo a gran parte de la juventud hoy se le trata en una forma no correcta.
Se aprovechan de ellos, los explotan, los guían a veces por caminos oscuros y no les permiten desarrollar todas sus potencialidades. En la Arquidiócesis de Bogotá, hoy también está creciendo la participación de los jóvenes en muchos ámbitos, tanto a nivel general como a nivel particular en las parroquias y en los movimientos apostólicos. Todos los bautizados tenemos hoy un gran reto, hermosísimo por lo demás: llevar el Evangelio de Jesucristo a los jóvenes, llevar la palabra de Dios a los jóvenes, comprometer a los jóvenes con la palabra de Dios, abrir sus corazones a la acción del Espíritu. Estamos seguros de que si se hace esta tarea con alegría, con creatividad, con sinceridad, muchos serán los jóvenes que encontrarán a Dios. Muchos serán los jóvenes que se dejarán guiar por Jesucristo. Muchos serán los jóvenes que se dejarán inspirar por el Espíritu Santo. Pero también queremos invitar a los jóvenes a que ellos, inspirados por Dios, sean también los que evangelicen a sus compañeros de generación, los que con su palabra y su ejemplo susciten la fe en quienes pertenecen a su mismo grupo de vida. Que cada joven sienta que es un misionero de Cristo, como lo somos todos los bautizados. Muchas gracias. Bueno, gracias por esta reflexión que siempre nos deja realmente pensando qué debemos hacer, qué estamos haciendo, y especialmente para atraer a los jóvenes, que esos templos se llenen. Ellos también tienen cabida y tienen mucho que hacer. Sí, los jóvenes piensan a veces que vivir la fe y vivir dentro de nuestra religión católica es un poco aburrido, pero mentiras, ¿no? Cristo no quita nada, Cristo da todo. Entonces, lo que tenemos que hacer es también nosotros darles el espacio, darles responsabilidad, darles la formación. Vamos a verlo eso también con nuestros invitados musicales, que son todos jóvenes, y es una música sabrosísima. Así Ahora Doris nos va a contar quiénes son. Así es, hoy tenemos a Unión 3, quien nos acompañó en la Asamblea Arquidiocesana. ¿El padre sí los ha escuchado? Poquito. Tienen unas voces espectaculares. Pero quería contarle a la gente que está conectado hoy con la Radio María y con las noticias de nuestra arquidiócesis que el sábado pasado el Monseñor Germán Medina, en nuestra Vicaría de San Pedro, en el Colegio de las Hijas de Cristo Rey, en un maravilloso auditorio, tuvimos un encuentro y es muy, muy interesante sentir cómo los jóvenes quedaron tocados en el encuentro con el Papa en Panamá. De nuestra vicaría fue un número importante de jóvenes. Monseñor Germán quiso también unirse y peregrinó por Panamá con el Papa y con los jóvenes, y de verdad los jóvenes tienen mucho que decirnos. A veces creemos que son verdades de mucho talante, las verdades de las que tenemos que dar razón, y de verdad de lo que tenemos que dar razón es de la experiencia de ese encuentro con la persona de Jesús. Y estos jóvenes de verdad fueron muy, muy maduros en una manera ya de pensar y en una manera de creer y en una manera de sentir que tienen que tener más oportunidades en la vida de nuestra iglesia diocesana y en las realidades de los diferentes énfasis de la pastoral en nuestra arquidiócesis de Bogotá. Creo que estamos viviendo un reflorecimiento de la pastoral juvenil y no podemos perdernos de esa posibilidad de que ellos tengan su liderazgo. Este es el momento de los jóvenes, decía el Papa Francisco. Así es, Padre Daniel. Los frutos se están viendo de esta jornada allí en Panamá y realmente tenemos buenos jóvenes aquí en la arquidiócesis. Más de 200 estuvieron allí acompañando al Papa en esta peregrinación y un encuentro que también estuvo Aglaya cubriendo, y allí dijeron: aquí estamos los peregrinos y qué es lo que vamos a hacer. Fue una cosa muy interesante porque no es solamente ir, ver al Papa y devolverse, no, es haber cambiado mucha de su actitud hacia la vivencia de la fe. Así es. Bueno, Padre, el grano. En Colombia existen 18 bancos de alimentos en diferentes ciudades. Los primeros nacieron en Medellín y Cali, y luego en el 2001 nació aquí en Bogotá, el Banco de Alimentos en Bogotá. ¿Qué hacen? ¿Cómo ha sido estos años de labores y esos frutos que se han dado? Tenemos un lema que ustedes nos han escuchado muchas veces, amigos de la Radio María. Somos un puente para unir a muchos que quieren servir.
Nuestra ciudad es una ciudad donde la misericordia es tarea y compromiso de todos los días. Nuestra arquidiócesis de Bogotá, en la Navidad del 2000, por voluntad del cardenal Pedro Rubiano, oyendo a San Juan Pablo II que invitaba a una nueva imaginación de la caridad, propuso que naciera nuestro Banco de Alimentos. Fue fácil iniciarlo, porque ya estaba caminando en Medellín y porque Cali también ya había hecho su arribo. Este 13 de mayo vamos a tener una fiesta muy bonita en Medellín, porque se cumplen los primeros 20 años de un Banco de Alimentos. Y hemos sido testigos cómo el Señor, en el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, queriendo buscar de los más cercanos que eran sus discípulos, la posibilidad de dar de comer a toda esa multitud, a la que había aconsejado, a la que había escuchado, a la que había sanado, quería darles de comer. Los discípulos no sabían de dónde sacar suficiente pan para tantos. Pero un joven fue el que ofreció. Y esto es lo que queremos que de verdad la arquidiócesis siga haciendo eco. Porque en la Navidad del 2000, la voluntad del Banco de Alimentos surge como una tarea en la arquidiócesis. Y para mayo, ya vamos a cumplir 18 años, quiso el cardenal que empezara como una fundación, acompañada por un capital semilla que fue muy importante y que lo aportaron todos los sacerdotes en la comunicación cristiana de bienes. Por estos días, amigos que nos están escuchando en la Radio María y que conocen de nuestra arquidiócesis de Bogotá y se nos escuchan en las otras diócesis, se está haciendo una colecta por la comunicación cristiana de bienes. Los cristianos católicos le aportamos a la Iglesia una ofrenda especial de Cuaresma. Esa ofrenda es una limosna que expresa nuestro sentir agradecido con Dios para sumarnos en proyectos sociales de nuestra diócesis. En nuestra arquidiócesis de Bogotá, el señor cardenal ha tenido una voluntad expresa de ayudarle a una diócesis muy necesitada, a la diócesis de Tumaco. Así es, padre. Entonces, en muchas de nuestras parroquias, a lo largo de la Cuaresma hemos hecho las colectas, muchos la vamos a hacer este domingo de una manera muy especial, para que la gente en el Domingo de Ramos, cuando trae su ofrenda, sienta que le vamos a ayudar a una obra de la Iglesia con una ofrenda especial. Este año para ayudar a Tumaco, una diócesis donde todos sabemos hay mucho dolor, hay muchas tristezas, pero donde con el Evangelio se siembra mucha esperanza. Así es, y para todos los oyentes de Radio María, el padre Daniel Saldarriaga, además de ser el director del Banco de Alimentos, también es párroco en Maximiliano Kolbe. Recordemos la dirección. Nuestra parroquia está en Maximiliano Kolbe en la 127C con 46A. Siguiendo la pregunta suya, nuestro banco quiso responderle a ese llamado del Papa San Juan Pablo II y nos unimos con un grupo de empresarios. Después nos dimos cuenta, ya sabíamos, aquí había muchos esfuerzos por ayudar a los que pasan hambre. Hoy en día tenemos más de 1.100 organizaciones vinculadas, más de 300.000 personas que se favorecen, más de 1.000 donantes que ya se han sumado. Seguimos buscando porque en los últimos tiempos ha habido una situación económica de muchos que no es fácil, y aquí a través de la Radio María muchos se han dado cuenta de que existimos y nos buscan a través del www.bancodealimentos.org.co, o cuando en Google buscan Banco de Alimentos de Bogotá, o si están en otras ciudades, Bancos de Alimentos de Colombia, y esa ayuda de todos, primero con su oración, segundo con sus donaciones, que hoy son más fáciles porque a través de la internet pueden hacerse, o llegando hasta el Banco de Alimentos, que está en la calle 19A 3250. Allí recibimos lo que nos quieran llevar, allí los recibimos si nos quieren ayudar, pero allí no le podemos entregar productos, sino exclusivamente a organizaciones donde, adicional a dar de comer, nos han demostrado que mejoran las condiciones de vida de los que necesitan. Si alguno de ustedes que está conectado con la Radio María en este momento no es católico, recuerden que el 30% de los que apoyamos en el Banco de Alimentos son no católicos. El cardenal Pedro Rubiano nos dijo en algún momento, es que el hambre no tiene religión. No tiene religión. Y aquí hemos hecho un trabajo muy interesante también por otros hermanos o que no creen o que creen
en otras iglesias y viven en otras iglesias, y con esas otras iglesias también hacíamos este trabajo de dar de comer a los hambrientos. Sí, así es, padre Daniel. Bueno, a mí me llama mucho la atención y admiro, por ejemplo, el centro de acopio que tiene el Banco de Alimentos en Corabastos. Tuvimos la oportunidad en la Oficina de Comunicaciones de ir allí a hablar con esa heroína que es Josefina Nonato y ver cómo rescatan todas esas toneladas de alimentos que iban a ir de pronto directamente a la basura, pero que son rescatados porque todavía están en buen estado. O sea, se organizan, se clasifican y se llevan al Banco de Alimentos para ayudar a toda esta colecta para ser repartida en más de 1.000 fundaciones que están. Sí, lo de Corabastos ha sido impresionante. Pero hay 3 cosas de Corabastos que son muy bonitas. La primera es la solidaridad de gente pobre que comercializa allí productos y que no escatima, porque nos han conocido el entregarnos lo que no vendieron en algún momento, porque ya está maduro o porque de pronto se bajó demasiado el precio. Decía yo, una pequita. Lo de las pecas, sí. Las señoras quieren los maracuyá como ellas, sin mancha y sin arrugas, y los bananos no los quieren pecosos, aunque los pecosos son los más sabrosos. Los más ricos. Pero es genial la generosidad de esta gente. Ya hay 695 donantes en Corabastos. Lo segundo es que tenemos un lema que se ha ido construyendo allá, y es menos comida en los contenedores, que es menos comida en la basura, más comida para nuestros comedores. Hay mucha gente en los comedores que está recibiendo frutas que a veces son espectaculares. Hay manzanas, duraznos, peras, también llegan bananos, mandarinas, naranjas, papayas, guayabas, lulos, maracuyá, muchas frutas. Y la logramos aprovechar. Estamos hoy sintiendo que necesitamos un poco de ayuda en Corabastos porque es una operación que nos resulta costosa en cuanto a que hay un equipo de 12 personas allá moviéndose con unas carretillas muy pesadas, y estamos queriendo adquirir unos motocargueros, que son unas moticos con capacidad hasta de 400 kilos, para que esa fuerza humana no le vaya a generar trastornos físicos, daño a las personas que mueven allí los productos. Los espacios no son muchos, por eso necesitamos esos motocargueros. Y lo tercero es que queremos que las organizaciones que están recibiendo este producto lo aprovechen a tiempo. Cuando un producto está muy maduro, no puede durar mucho entre que lo salvamos y lo consuman los que lo necesitan. Muchos de nosotros a veces tenemos lo necesario y tratamos de no comer más porque queremos estar bien, no nos queremos dejar engordar. Pero hay muchos que no tienen acceso a alimento y estos son invisibles a nuestros ojos. El cardenal Rubén ha estado en los últimos años muy preocupado con unas realidades de ciudad que no se ven. Y son realidades de ciudad rural, de ciudad donde tenemos a muchos venezolanos, donde tenemos a muchos afrodescendientes, donde tenemos a personas desplazadas, donde no acceden tan fácil al agua potable, donde no hay alcantarillados y donde niños y adultos mayores tienen que aguantar unas corrientes de frío. A él le parecieron impresionantes. Este domingo pasado estuvo él por allá, o el domingo antepasado, y de verdad el frío era impresionante. Bueno, sí, y lo que usted dice, padre, a veces uno desperdicia, hasta se bota comida, sin pensar que hay otros que ni siquiera tienen para un desayuno. Bueno, es un tema realmente que nos engrandece y nos llama y nos toca también la conciencia de cómo debemos economizar, de cómo podemos también donar alimentos. Escuchemos ahora un poco de Unión 3, ese tema que se llama Eres tú. Es un tema que le canta a nuestro Señor y que le alaba a nuestro Dios. Me has llamado por mi nombre y me has dado libertad. Dime dónde debo estar, dime dónde caminar. Me has colmado de tu gracia, de tu gracia, perdón. Haz de mí lo que tú quieras, me amas como soy. Bueno, estábamos hablando de que nuestra arquidiócesis tiene muchísimas actividades, no solamente las fundaciones y las fundaciones estrella como el Banco de Alimentos, sino también dentro hay una cantidad de oficinas que están en permanente ebullición, como la Vicaría de Evangelización, que es la columna vertebral de este plan de evangelización en nuestra arquidiócesis. Doris, usted estuvo hablando con Monseñor Pedro Salamanca y su equipo. Cuéntenos
cómo es o qué es la Vicaría de Evangelización y qué hace, cómo nos toca a nosotros los católicos de a pie. Así es, empecemos por algo vital. La vocación propia de la Iglesia es la evangelización. Por esta razón, esta Vicaría Arquidiocesana cumple la labor de construir, de señalar, de guiar y conducir todas esas acciones evangelizadoras conjuntas en una ciudad tan amplia y diversa como Bogotá. Es así como un grupo de profesionales de distintas especialidades forman el equipo encargado de la marcha evangelizadora de la Iglesia acá en esta ciudad capital. Esta acción evangelizadora se conoce como el Plan E, o el Plan de Evangelización. Son más de 20 personas, son laicos, también hay sacerdotes, hay obispos que aplican todos sus conocimientos, su amor y su fe a la Iglesia y se unen a este arduo trabajo en esta vicaría, guiada desde hace más de 3 años por Monseñor Pedro Salamanca Mantilla. Él es también uno de los obispos auxiliares de la Arquidiócesis de Bogotá. Monseñor Pedro Salamanca, adentro, ¿cómo es ese trabajo diario de la vicaría, de estos profesionales y toda esa coordinación evangelizadora para ser aplicada aquí en la Arquidiócesis de Bogotá? Es importante que esa acción de todos sea una acción articulada, que esa acción esté enfocada hacia unos propósitos comunes. Es importante asimismo que nos apoyemos, que nos ayudemos mutuamente en la realización de nuestras tareas y que vayamos encontrando también los mejores cauces para realizar la tarea evangelizadora en un contexto urbano tan complejo como el de Bogotá. A mí como vicario de evangelización me corresponde coordinar todo un equipo. Yo decía al comienzo que la Vicaría de Evangelización es un organismo y al decir eso digo que hay una serie de personas que trabajan aquí en la Vicaría de Evangelización, que son los colaboradores más inmediatos. Conformamos lo que llamamos nosotros un equipo permanente que va siguiéndole de modo continuo el paso a la marcha evangelizadora de la arquidiócesis. Por otra parte, con ellos formamos realmente un equipo también de amigos, porque si hay algo que une profundamente en la vida es el trabajo conjunto y más todavía si se trata de un trabajo conjunto en favor de la evangelización, en favor de la obra de Dios en medio del mundo. Muy interesante lo que dice Monseñor Pedro Salamanca, pero sobre todo es muy llamativo el hecho de que la base fundamental del trabajo en la oficina, la organización, está hecha por laicos. Uno se imagina que son solo, como decimos coloquialmente, curas y monjas, y no, resulta que se le ha dado el espacio al laico o al laicado en general para que con sus conocimientos de la vida cotidiana y sus conocimientos profesionales pues aporten para el engrandecimiento y organización de nuestra iglesia, ¿no? Sí, hay un médico, una ingeniera industrial, hay una psicóloga, o sea, de todas las profesiones que conforman allí la vicaría y obviamente pues son... Como la vida real, ¿no? Que sí, claro. Tal cual, sí. Obviamente con un caminar de mucha fe y también de mucho amor a la iglesia. Bueno, padre Daniel, ¿cuántas toneladas se han salvado o se salvan, por ejemplo, mensual o anualmente con esta obra del Banco de Alimentos? Estamos logrando mover un 60% de producto que se salva de las industrias, de los grandes almacenes, especialmente de los campos también, estamos salvando productos y de la Corporación de Abastos de Bogotá, Corabastos. Un 40% lo compramos porque tenemos 2 apuestas grandes. Una, modificar hábitos alimentarios. Sí. Otra, generar una cultura de la alimentación sana y saludable. No es suficiente dar de comer, necesitamos mejorar la manera como en la ingesta, en lo que nos comemos, podemos garantizar una vida sana y saludable. Cuando trabajamos con los niños, y muchos de nuestros programas, y es la población más grande que tenemos, la de los niños, queremos que un niño que es atendido por nuestras organizaciones reciba en la primera ración de alimentos afecto y alimento. Decía Beatriz Londoño, un niño que recibe afecto y alimento en la mañana se va a mantener escolarizado, es capaz de aprender, es capaz de competir, es capaz de socializar y podrá llevar una vida saludable. Esto es inimaginable, o sea, cuando nosotros lo hemos tenido, nos pareció tan natural haberlo tenido, pero muchos niños no lo tienen. En los ambientes donde están estos niños, nos preocupamos por el buen trato,
porque haya un ambiente limpio, sano, saludable, grato. Y otra población muy importante son los adultos mayores. Amigos de la Radio María, muchos de ustedes a veces viven mucha soledad, pero muchas veces tienen lo necesario. Muchos por razón de enfermedad han tenido que quedarse quietos y en su quietud están rodeados a veces de personas que los quieren y los ayudan. Tienen que ser agradecidos y tienen que ser conscientes de las limitaciones y de la bondad de los que nos atienden. A veces no es fácil, nos duele verlos en la condición en que los vemos, pero necesitamos dejarnos ayudar. Algunos de los que reciben ayuda aquí son población habitante de calle que fue farmacodependiente. Ellos están recibiendo adicional al alimento pues una formación y una acogida en estos programas para su rehabilitación, su recuperación y que se puedan reinsertar de nuevo en la sociedad. Muchos de los que reciben ayuda tienen discapacidades o llaman hoy en día algunos más expertos y más estudiosos capacidades especiales. Qué bueno poder entender que el que tiene esas capacidades especiales debería recibir un poco de capacitación para entrar dentro del mundo laboral y tener oportunidades laborales también. Muchos, y esto ya es más de la mitad de todo el esfuerzo de lo que movemos, porque movemos al año más de 14 millones de kilos de producto, están recibiendo unos mercados. Queremos ayudar a recuperar el valor de sentarse a la mesa. En muchos de los lugares más pobres no hay mesa del comedor, porque en la misma pieza hay un baño y en el baño se lava la loza, se lava la ropa y se bañan las personas y hacen el uso del baño. En muchos lugares se perdió el sentido de la mesa porque los benditos celulares nos mantienen conectados con la estratosfera, pero no nos podemos mirar a los ojos ni podemos compartir con cariño y alegría. Nos hace falta ese podernos ver con amor y queremos que se recupere el valor de sentarse a la mesa. Le estamos entregando mercados a familias y tenemos un programa ahora que se llama El Buen Samaritano en los sectores más pobres para llegar con unos paquetes que los párrocos están entregando a unas familias que se reúnen a veces para una catequesis y después para que reciban esta ayuda, pero que esta ayuda los ayude a reconquistarse a ellos mismos en la persona de Jesús y en el amor al Dios misericordioso. Ellos deberán aprender a consumir algunos de estos productos, porque las frutas y las verduras no están en los hábitos incluso de las personas que los pueden comprar, y necesitamos mejorar esa manera de alimentarnos. En un último ejercicio, estamos queriendo que algunas empresas nos apoyen para que en instituciones que le dan de comer a niños o adultos mayores les podamos entregar todos los productos para garantizar entre un 52 y un 65% del requerimiento nutricional, ya sea con un refrigerio o 2 refrigerios y el almuerzo, o con un desayuno, un refrigerio y el almuerzo. Muchos niños y muchos adultos mayores han recibido esta ayuda y algunos patrocinadores nos garantizan poder tener este recurso. Y seguirán llegando, no lo dudo, padre Daniel. Bueno, lo que usted decía del comedor, uno de los santuarios es uno de los sitios sagrados en un hogar es el comedor. Todo lo que uno puede dar, transmitir en torno al alimento, cómo los padres pueden dialogar con sus hijos, encontrarse, reírse y compartir. ¿Cómo es de rico eso? Claro, es que además la comida siempre, o en torno a la comida siempre se ha reunido la humanidad. Al fin y al cabo, cuando uno se va a vivir a otro sitio, le dicen, ¿usted qué es lo que más extraña? Y dice, aparte de mi mamá, la comida. Eso es, sí, así es, a uno le hace falta en otra parte siempre la comida que lo conecta a uno como con su entorno familiar. Así es, Aglaya. Bueno, padre Daniel, otra pregunta. Toda esa labor, toda esa obra, esas donaciones, tiene que ir acompañado por un voluntariado. O sea, ¿cómo es eso? ¿Uno puede participar, puede ir? ¿Cómo es? Sí, hemos contado con una realidad que en la ciudad todavía no tiene toda la fuerza y en nuestro país, pero acabamos de tener la semana antepasada el encuentro mundial de los bancos de alimentos. Lo hicimos esta vez en Londres por voluntad de la Global Food Banking y estuvimos de 53 países, un poco más de 200 personas. Nos encontramos y nos acompañó muy especialmente el presidente de la FEBA, que es la Federación Europea de Bancos de Alimentos. Sí. Y como íbamos hasta Londres, pues con Juan Carlos, que es el director de la Red de Bancos de Alimentos de Colombia, fuimos a la FESVAL,
que es la Federación Española de Bancos de Alimentos. Es muy fuerte, de pronto es de las redes a nivel país más fuertes que hay en Europa. 27 países están unidos a la Federación Europea, pero en España tienen algo así como 57 bancos de alimentos. Sí. Mueven cerca de 160 millones de kilos de producto y logran hacer en una colecta que hacen en noviembre más de 20 millones de kilos. Pero la Unión Europea le entrega al solo Banco de Alimentos de Madrid más de 6 millones de kilos al año. Tienen 4 sedes en Madrid, una en Alcalá de Henares, una en Alcorcón, una en la central de abastos de Madrid que se llama Mercamadrid y otra en San Fernando, donde hay un edificio que era de un colegio muy grande, y allá está la FESVAL y está el Banco de Alimentos de Madrid. Nos impresionó, de los 400 que trabajan en el Banco de Alimentos de Madrid, 21 son empleados en la nómina. ¿Y el resto? 379 son voluntarios. Voluntarios, pero la mayoría pensionados. Claro. Sí, pensionados, pero son profesionales de muy alto nivel. El presidente de la Federación de Bancos de Alimentos de España fue un altísimo ejecutivo del Banco Santander. Trabaja allí de manera voluntaria. Viene 4 días a la semana y tiene que recorrer alrededor de 100 a 110 kilómetros para poder llegar al banco. Pero lo hace con un amor, tiene un compromiso. El encargado de comunicaciones fue un líder de comunicaciones de la televisión española. Tienen unos comerciales espectaculares y tienen unas piezas de publicidad hechas por esos mismos voluntarios que son de una calidad impresionante. Vinimos con los bancos de alimentos de Colombia y hoy yo le agradezco a la Radio María que nos deje hacer este ruido, porque necesitamos, amigos de la Radio María, que oren, porque personas talentosas en la publicidad, en la pluma, nos ayuden a contar que esto existe en Colombia, que estamos en 18 ciudades, pero que tenemos que llegar a muchas más ciudades, porque en este país el 33% de lo que se produce se desperdicia, se bota. Sí, sí, así es. Bueno, y para eso están los jóvenes. Iniciamos hablando con los jóvenes y ellos también pueden unirse a ese voluntariado con esas ideas, con esas ganas, con esa fuerza para estar allí al frente en el Banco de Alimentos aquí en Bogotá. Bueno, Aglaya, ¿qué es Puente J? Esto es algo que se creó con los jóvenes de la Arquidiócesis de Bogotá. Sí. ¿Y cómo les ha ido? ¿Cómo ha ido ese caminar? Bueno, Puente J es la actividad básica y fundamental de la evangelización de los jóvenes en la Arquidiócesis de Bogotá. Nació cuando se empezó a pensar en organizar a los jóvenes para la peregrinación al encuentro con el Papa en Panamá a principios del año. De la Arquidiócesis de Bogotá fueron muchísimos muchachos organizados y llevados, digamos, de la mano de la Arquidiócesis. Fueron algo más de 200, aunque fueron muchos más. Y ya pasó Panamá, pero no les ha pasado ni el entusiasmo ni el compromiso. Y en la parroquia de la Epifanía se reencontraron los jóvenes que fueron allá y compartieron sus experiencias, compartieron sus iniciativas, pero sobre todo renovaron sus compromisos. Todo esto ha sido organizado por el padre Jorge Páez, que es el párroco de la Epifanía y es el encargado de la juventud y de la evangelización de la juventud en la arquidiócesis. También participó en ese encuentro Monseñor Pedro Salamanca. Allá se encontraron muchos, era un compartir, hubo un brindis, hubo lo que les gusta a los muchachos, desde papas fritas hasta, bueno, en fin, fruta. A propósito de la buena comida, no solo comieron comida chatarra, también llevaron fruticas. fue un encuentro bien bonito, los muchachos jugaron, molestaron, como son los muchachos, bendito sea Dios. Y hablamos con 3 de ellos que nos dieron como su testimonio. La pregunta era como, ¿qué se trajeron de Panamá? Como uno a veces trae souvenirs, pues entonces, ¿qué se trajeron de Panamá? Y aquí está lo que estos chinos se trajeron para Bogotá. Hola, mi nombre es Fabián Gómez y yo de Panamá me traje muchas experiencias bonitas y también muchos detalles para mi familia. Y también me quedé, la verdad, muy enamorada de Dios. No pensé que iba a sentir esto por él, pero me siento muy bien, muy feliz. Hola, yo soy Paula Osuna y yo de Panamá creo que me traje un amor al servicio a Cristo, pero a través de todas las personas que nos rodean diariamente.
y como esa fuerza y ese empoderamiento para seguir construyendo nuestra fe y seguir construyendo la iglesia de Dios. Hola, yo soy Andrés Cruz y me traje de Panamá la alegría y las ganas de entregar mi vida a Cristo. Hola, yo soy Norma Constanza Linares. ¿Por qué estoy aquí? Porque Dios me ha traído a este proyecto de Puente J. ¿Y para qué estoy aquí? Para reconocer al joven como es, para amar al joven como es, para aceptarlo como es, para vivir su alegría y para traer más jóvenes para el reino de Cristo. Bueno, vámonos ahora con un poco de música, con Unión 3, con el tema Gracias, Señor. Hoy vengo a darte las gracias. Ayer solo quería esconderme. Tenía mi vida vacía y te encontré a mi lado. Cuando se prueba la vida, caer es parte de entender que cuando estoy a tu lado veo que puedo salir y me doy cuenta que puede ser más sensato hablar contigo que seguir aquí angustiado. Gracias, Señor, por demostrarme que puedo estar mejor, por encontrarte y recibir de una vez más, una vez más. Hoy vengo a darte las gracias, pues hace tiempo no me sentía tan bien. Hoy tengo un y mil motivos. Lo tengo todo, te tengo a ti. Y me doy cuenta que puede ser más sensato hablar contigo que seguir aquí angustiado. Volvemos entonces ya para ir concluyendo, Padre Daniel Saldarriaga. Sobre el Banco de Alimentos hay una campaña que se llama Únete a los héroes. Únete a los héroes. Bueno, ¿cómo podemos ser heroínas y héroes? Sí, ahorita que hablan de los jóvenes, sí. En nuestro Banco de Alimentos, y esto es algo que lo apreciamos mucho, tenemos hoy en día vinculadas 45 universidades, donde hay jóvenes que vienen a hacer prácticas. El año pasado tuvimos 1.250 muchachos. En más de 400 de nuestras organizaciones, ellos estuvieron colaborando. Hay muchachos desde Medicina de la Sabana, Administración y Contaduría, están muchachos de los Andes, de la Javeriana, del Colegio Mayor de Cundinamarca, de nuestra Universidad Monserrate, que es la Universidad de la Arquidiócesis, que hoy busca un apoyo especial de muchos que quieran hacer una apuesta por la educación y que sueñan con que la educación de verdad sea ese tesoro, esa perla que le entregan a un joven, porque a un joven, si lo patrocinamos para que estudie, lo vamos a subir a un nuevo nivel y le vamos a ayudar a que tenga un ritmo de vida nuevo. Esta universidad todavía no es conocida. Pero ayudar a un joven no es solo ayudar al joven, es ayudar a toda la sociedad, es ayudar a Colombia, es ayudar al presente y al futuro. O sea, no es una cosa solo personal. Sí, claro, no, pero es de verdad sentir una experiencia muy grata. Especial, claro. Sí, algunos han educado a sus hijos
y a veces han hecho todo lo que han hecho por sus hijos, pero les ha resultado muy sencillo. Pero para muchos jóvenes de nuestra ciudad, ir a la universidad es un sueño que a veces no se alcanza. De hecho, un poco más de la mitad de los que entran a la universidad, que son un porcentaje importante, pero no es un gran porcentaje de todos los que se gradúan de bachillerato, no logran permanecer en la universidad. Entonces, qué rico poderlos apoyar. Ellos se tocan con los que llama la Universidad de los Andes los emprendedores sociales. Son unas benditas señoras que, habiendo sido iletradas muchas veces o que habiendo sido personas muy humildes dentro de los sectores más humildes, se dieron cuenta de que podían ayudarle a sus vecinos. Y Dios no deja solo al que quiera hacer el bien. Y estas personas son emprendedores sociales, no son profesionales. Pero queremos que esas organizaciones, con el apoyo de estos estudiantes, puedan profesionalizarse, porque si uno no se prepara para hacer las cosas bien, no es fácil que pueda permanecer. Hoy toda la reforma tributaria que ha habido nos está exigiendo mucho, y no solamente podemos sentirnos orgullosos de poder hacer el bien, sino que lo tenemos que hacer bien. Yo puedo decir, estoy haciendo cosas buenas, pero si no las hago bien, esas cosas buenas no van a permanecer. Entonces tenemos un reto muy grande ahí. Por otro lado, tenemos un compromiso moral con la realidad de estos que están cerca de nuestros sectores, donde están ayudándole a esa población más necesitada. Ojalá nos ayuden a contar que existe el Banco de Alimentos. Y si se dan cuenta de algunos que con el Banco de Alimentos están haciendo cosas que no están bien, ayúdenos a enterarnos. Hay un correíto que se llama amigos@bancodealimentos.org.co. El llamado es a no desperdiciar alimentos, sino ayudar. Por ejemplo, que uno diga, este fin de semana o el próximo mes me voy a programar y voy a ir al Banco de Alimentos. Si uno no sabe, si no conoce, allá le enseñan a clasificar, o ¿qué se hace, padre? Claro, para ser voluntarios, también en este correíto, amigos@bancodealimentos.org se pueden inscribir y decir, estoy interesado en ser voluntario. En nuestra página, si buscan en Google Banco de Alimentos Bogotá, ahí se pueden inscribir también y pueden obtener información. Hay empresas que están yendo y empresas que se están organizando, y dentro de la empresa hacen una colecta. Es que nosotros quisiéramos ayudarle a unos niños, y van a una institución con niños, hacen un voluntariado y llevan algunos productos a esos niños. Algunos quieren a los adultos mayores. Y no faltan los que han vivido de cerca, en carne propia, el dolor de un ser querido que cayó en la farmacodependencia, y entonces quieren ayudar a un programa de farmacodependientes. Algunos quieren ayudar a familias, y hemos tenido unas instituciones que han hecho unos voluntariados fantásticos. Alquería, que es uno de nuestros principales benefactores, ha ido a hacer con sus ejecutivos y con la fuerza de ventas voluntariados muy interesantes. Queremos hacer fácil esos voluntariados en las empresas, pero queremos que de verdad se puedan sumar con nosotros para que la fraternidad y el ejercicio de socorrer, como dice el cardenal Rubén de manera insistente, tenga sabor a evangelio. Que no nos sintamos como emocionados y felices, ¡ay, es que hicimos una cosita bonita! No, nos adherimos a la persona de Jesús cuando somos capaces de sentir el dolor del hermano y lo socorremos de una manera fraterna. La Madre Teresa de Calcuta tenía una expresión muy bonita que nos ha inspirado siempre. Si ves a alguien tirado pidiendo limosna, no le des la limosna donde está tirado. Levántalo, siéntalo en una mesa, socórrelo y comprueba que lo ayudaste bien si un día te puedes sentar con él en su mesa. ¿Cuántas empresas se unen o están apoyando en este momento al Banco de Alimentos de la Arquidiócesis? Tengo cerca de 1,000 benefactores. Algunos nos están donando platica con regularidad. Hemos tenido una experiencia de algunas personas muy bondadosas. Una pareja de esposos que me está haciendo una donación de 150,000 pesitos mensuales porque están queriéndole ayudar a una institución de adulto mayor. Tengo personas que nos donan 50,000 o 100,000 pesitos con regularidad. Tengo algunos que nos están ayudando, como don Arturo Calle, desde que empezamos. Todos los meses, sin falta, siempre nos coloca una donación económica que nos ayuda al funcionamiento, porque hoy en día tenemos casi 130 empleados. Tenemos 10 camiones que van recorriendo la ciudad buscando las ayudas. Y tenemos la posibilidad de cadena de frío
para refrigeración y congelación de productos que nos entregan, que nos exigen esas cadenas de frío. Entonces, de verdad, la solidaridad de ustedes, amigos de la Radio María y gente bondadosa que nos ha ayudado, nos puede permitir que hoy, llegando a 307,000 personas, podamos dar un salto, porque al final del 2021 soñamos con socorrer a 500,000. Padre, usted ha estado siempre al frente del Banco de Alimentos aquí en Bogotá. Al frente y adentro. Al frente, al lado, encima, debajo. Al principio eso no era así de grande, eso usted lo ha visto crecer o lo ha hecho crecer mucho. Pues imagínese que hoy con la oficina de comunicaciones, les traigo una anécdota simpática, porque empezamos en la bodega que era del catolicismo. Donde fue el catolicismo, ahí empezó el Banco de Alimentos. Con un grupo de empresarios comenzamos a ver el ejercicio y lo replicamos. Yo vi de Medellín en el Arquidiocesano, Banco Arquidiocesano de Alimentos, y en Cali del Banco Arquidiocesano de Alimentos, cómo hacían las cosas. Ellos habían aprendido del Banco de Guadalajara. El Banco de Guadalajara hoy sigue siendo un banco importante dentro de los 70 bancos de alimentos que tiene México. El más importante hoy, estoy con ilusión de irlo a visitar, es el de Puebla. Está entregando 18,000 toneladas de producto al año. Y después nos dimos cuenta de que existían los bancos de alimentos de Estados Unidos. El de Nueva York, que lo conocí en el 2004 por un amigo del cardenal Pedro Rubiano, de apellido Vélez. Sí. Es un banco que mueve más de 40,000 toneladas al año. Y uno se imagina que Nueva York no tiene tantos pobres, pero Nueva York calcula que tiene cerca de 2 millones de personas sin seguridad alimentaria, lo mismo que Bogotá. Nosotros hemos conocido el de Chicago y norte de Illinois, el de Houston, tiene unas bodegas de 30,000 metros cuadrados. Nosotros estamos hoy sintiendo que lo que hay por hacer todavía va en pañales. En lo que vimos en el encuentro de los bancos de alimentos en Europa, en Londres, lo que está haciendo Asia, lo que está haciendo Japón, lo que está haciendo Jordania, lo que está haciendo Israel. Israel tiene un trabajo impresionante. Lo que están haciendo en Turquía es muy, muy bueno. Nuestra América Latina todavía está en una fase de inicios. Estamos muy en pañalitos todavía, pero sentimos que necesitamos que más gente se dé cuenta, porque por cada persona que necesita en nuestro continente de América Latina, hay 8 que tienen solucionada la necesidad. Entonces, nosotros, los 8 que tenemos la necesidad solucionada, tenemos que movernos a que el milagro de la multiplicación de los panes y los peces se lo dejemos hacer a Jesús. Sí, así es. O sea, muchas cosas por hacer. Y lamentablemente el tema que sigue ahora no es tan entusiasta como este, ¿no? Que uno dice, bueno, si tengo tiempo, voy a sacarlo, si no lo tengo, bueno, en fin. Lamentablemente, el Colegio Colombiano de Psicólogos puso en marcha una campaña recientemente para prevenir el suicidio en nuestro país. Teniendo en cuenta que en los últimos meses el índice de suicidios entre adolescentes y jóvenes de 14 a 29 años se ha incrementado de forma alarmante. O sea, si estos chicos supieran tantas cosas que le brinda la vida y tantas cosas que hay por hacer por los demás, pues ni siquiera se les pasaría por la cabeza tomar esta decisión. Bueno, pues esta es una de las realidades que vivimos no solamente en Colombia, sino a nivel del mundo. Por esta razón, el psicólogo Paulo Daniel Acero Rodríguez, a través de su más reciente libro titulado Suicidio, cómo prevenirlo y cómo ayudar a los sobrevivientes, lo realizó con la editorial católica San Pablo, y estará ahora en la Filbo, que es a finales de este mes de abril, la feria del libro acá en Bogotá, donde se podrá adquirir. Él nos cuenta y da herramientas muy poderosas para poder prevenir, alertar, sobrellevar y manejar el tema del suicidio. Él decía, este tema del suicidio es un tema que nos atañe a todos. O sea, uno no puede decir ni que sí, que nunca, Dios no lo quiera, no nos va a pasar, está ahí cerquita. No, y en todas las realidades sociales, económicas y culturales, en todas las edades, en los jóvenes, en los ancianos. En los ancianos es terriblemente doloroso y viene también de lo que hablaba el padre, de esa soledad y de esa desatención en que están la mayoría de los ancianos, pues pobres y desamparados. Así es. Sí, esta semana el Papa Benedicto escribió un artículo que lo quería enviar a un periódico, creo que es de la Iglesia, en la zona bávara a la que él pertenece, por
su iniciación y formación al sacerdocio y al clero, lo escribió en alemán, sí, sobre todo esto de los abusos y todo lo que la Iglesia viene reflexionando, que es un tema de mucho dolor y de mucha tristeza. Y el Papa rescata esa necesidad de que le volvamos el corazón a Dios y que consideremos de verdad con humildad que hay cosas que Dios no aprueba, que a Dios no le agradan, y es porque nos hacen daño. Necesitamos preocuparnos más por nuestros jóvenes y por nuestros adultos, porque se están quitando la vida personas mayores por razón de enfermedad, por razón de frustración, por unas depresiones en las que no fueron suficientemente bien acompañados, pero muchos de nuestros jóvenes y de nuestros niños. Sí, eso es escalofriante. Es escalofriante pensar que hay niños ya de 8, 10 años que están tomando la decisión de quitarse la vida porque no le encuentran sentido a una vida de 8 años, por Dios. Sí. Y lo del programa de este fin de semana, el domingo pasado, de tener armas en casa, por amor a Dios. Claro, son muchas situaciones que pueden llevar a tomar esa fasta decisión. Bueno, escuchemos entonces qué nos dice el psicólogo Paulo Daniel Acero Rodríguez sobre el tema. El suicidio debe ser un asunto de todos, por eso queremos convocar a todas las sociedades del Colegio Colombiano de Psicología y cada una de las instituciones a quienes nos interesa la gente, quienes queremos cuidar de nuestros conciudadanos, de nuestros hermanos, a que trabajemos en la prevención del suicidio. Bueno, pronto ustedes obviamente ya tienen detectadas unas causas en nuestro país. ¿Cuáles serían como las más recurrentes? Digamos que en el país los estudios indican que las personas piensan en quitarse la vida porque atraviesan enormes sufrimientos, y uno de los primeros y enormes sufrimientos tiene que ver con las relaciones afectivas, es decir, personas que tienen problemas de desamor, que no manejan bien sus emociones y entonces manejan relaciones conflictivas, difíciles, incluso con situaciones de maltrato. Esas personas están en riesgo de pensar en que quitarse la vida es lo que los puede sacar de ese sufrimiento. En segundo lugar, obviamente, siempre que perdemos a un ser querido, quedamos en riesgo porque perdemos nuestro sentido de vida, nuestro proyecto de vida. En tercer lugar, estamos hablando de personas que consumen algún tipo de sustancias psicoactivas que también lo ponen a uno al borde de tomar este tipo de decisiones, y estamos hablando también en general de todo el tipo de pérdidas que tiene que ver con violencia, con pérdidas económicas. Todas esas cosas son factores que tenemos que tener en mente a la hora de querer prevenir el suicidio. Por estos últimos meses también ha habido muchas noticias relacionadas con el suicidio, pero especialmente en niños y adolescentes. Digamos que hay un conjunto de factores que tienen que ver con que nuestros adolescentes estén pensando en quitarse la vida. En primer lugar, en que nuestros adolescentes están creciendo de alguna manera solos afectivamente. Digamos, tenemos unas familias muy preocupadas por darles cosas a los adolescentes, pero no estamos tan presentes afectivamente como ellos lo necesitan en esta etapa de la vida. En segundo lugar, nuestros adolescentes, a raíz de la abundancia de medios tecnológicos, sienten que tienen muchas personas con las que cuentan, pero esas personas no todas son reales, realmente no cuento con ellas, y en muchas ocasiones esas redes lo que sirven a mí es para infundirme pensamiento respecto a que la vida no vale la pena ser vivida, y entonces hay que prepararnos a nuestros adolescentes para enfrentar esos entornos. Adicionalmente, tenemos que preparar a nuestros adolescentes para que aprendan a expresar sus emociones, a compartirlas y a entender que sí tenemos escenarios a los cuales recurrir, que sí tenemos oficinas, que sí tenemos lugares, personas interesadas en todo el país, como lo tenemos en cada una de las iglesias, los grupos juveniles, todos aquellos lados donde hay alguien dispuesto a escucharnos. Hay que transmitirle a nuestros jóvenes que ellos no están solos. Bueno, entonces vamos a encontrar este libro relacionado con el suicidio, cómo prevenirlo y cómo realmente alertar y poder ayudar. Es importante. Hay una cosa interesante en el mismo título que habla de los sobrevivientes. Sí. Cómo ayudar a los sobrevivientes. Yo creo que una persona que ha intentado suicidarse y ahora vive,
yo creo que puede darse el extremo de pensar, bueno, no logré, lo tengo que volver a intentar, pero yo creo que mayoritariamente la gente empieza a amar la vida y a sentir que sí le aman, aunque no lo haya sentido anteriormente, ¿no? Ese temita del sobreviviente me parece a mí fundamental. Además, él también se refería a que sobreviviente era las personas que estaban allegadas a esa familia, persona, claro, que se suicidó. Claro, porque los padres, puede haber una todo, tendencia, ¿no?, que si ya lo hizo, pues que es más fácil. Sí. También hacerlo. Bueno, un tema realmente álgido, pero real, y que estamos viviendo y que podemos prevenir, y ante todo espiritualmente, cuando se tiene a nuestro Señor en el corazón, ni siquiera eso se pasa por la mente, del don de la vida que es sagrado. Bueno, Padre Daniel nos dejó muy motivados para ir a ayudar, para conocer más del Banco de Alimentos. De pronto, empresarios que nos están escuchando en este momento en Radio María y también voluntarios, volvemos por favor a repetir cómo conectarse, cómo ir y cómo ayudar. Sí, amigos de la Radio María, qué rico haber pasado este rato con ustedes y qué bueno que ustedes sepan que entre todos estamos haciendo una gran comunidad. La Radio María tiene oración desde la mañana hasta la tarde, en muchos ratos. Hay unos programas de reflexión y hay unos programas con los que se pretende acompañar. Necesitamos seguir orando porque nuestra iglesia cristiana, católica y apostólica sea una comunidad auténticamente de fe y amor. La fe tiene que traducirse en obras, y las obras son mirar cómo nos desprendemos, no de lo que nos sobra, sino de algo que nos duela, porque cuando damos y nos duele estamos haciendo caridad de verdad. Recuerden, en el hashtag Únete a los Héroes va a ser fácil encontrar el Banco de Alimentos, pero en Google Banco de Alimentos Bogotá es fácil de encontrarlo. Si están en otras ciudades, busquen con el nombre de su ciudad el Banco de Alimentos y muy posiblemente podemos unirnos y ayudarles. No hay ninguna ayuda pequeña. Toda solidaridad que ustedes tengan, Dios sabrá convertirla en una oportunidad de multiplicar. Esas son las operaciones que Dios maneja. Multiplica o divide. Dios nos ve a nosotros que apenas somos capaces de sumar y restar. Somos a veces demasiado chiquitos porque nuestra mente no lo alcanza a ver a Él para agradecerle y para confiar más en Él. Necesitamos su solidaridad también con la Radio María. Esta emisora se sostiene con la solidaridad y la generosidad de ustedes y es otra de las obras que llenan de orgullo a nuestra arquidiócesis de Bogotá. Hermanos sacerdotes, gracias por el apoyo que le han dado ustedes también al banco. Yo sé que aquí hay algunos curas que también se conectan con la Radio María porque saben que como está este noticiero, algunas cosas buenas pueden ser noticia de la que nos enteramos gracias a este canal. No olviden, en el catolicismo o en arquibogotá.org.co pueden encontrar más noticias y darse cuenta de la realidad de nuestra iglesia arquidiocesana de Bogotá. Así es, Padre Daniel Saldarriaga, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Agradecemos a Claudia Alvarado, a nuestro director de comunicaciones, el Padre Rafael de Brigar, a Nicolás, que desafortunadamente no nos pudo acompañar hoy, Magola, la productora también, que está acá con nosotros, muchas gracias, al Padre Germán Acosta, al director de esta obra tan hermosa que es Radio María. Darle las gracias a nuestro Señor y a la Virgen María que nos sigue acompañando hoy sábado. Quien les habla, Doris Hernández, un feliz y bendecido día para todos. Noticiero de la Arquidiócesis de Bogotá. La acción de la Iglesia Católica en la ciudad.